Bienvenidos a la historia del espionaje más audaz de la Guerra Fría. Descubre cómo Günter Guillaume logró engañar tanto a la Agencia Central de Inteligencia como al Komitet Gosudarbstvenoi Bezopanosti al mismo tiempo. Si te intriga este relato de doble identidad, dale like, suscríbete y síguenos para seguir explorando los secretos que cambiaron el mundo. El caso de Günter Guillaume no es la historia de un agente doble que traicionó a dos amos ideológicamente opuestos, sino la narración de una de las infiltraciones de espionaje más exitosas, audaces y políticamente devastadoras de la Guerra Fría. Este hombre, cuyo nombre resuena con la caída de un gobierno y la crisis de la distensión, fue en realidad un agente leal y efectivo del Servicio de Seguridad del Estado de Alemania Oriental, la Stasi, que logró incrustarse en el corazón mismo del poder de Alemania Occidental. La idea de que Guillaume engañó a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense y al Comité de Seguridad del Estado soviético, Komitet Gosudarbstvenoi Bezopanosti, simultáneamente es, en realidad, una confusión histórica que mezcla su espectacular éxito de infiltración con las complejas y a menudo trágicas historias de agentes dobles que sí jugaron a ambos lados del telón de acero, como el británico Kim Philby o el coronel soviético Oleg Penkovsky. Guillaume no sirvió a dos amos, sino que sirvió a uno solo, la Stasi, con una eficacia tan destructiva que su impacto pareció una manipulación de todo el tablero geopolítico. La infiltración, construyendo una vida falsa. Günter Guillaume nació en 1927 en Berlín, y su vida dio un giro decisivo cuando, en 1956, él y su esposa, Christel Boom, fueron enviados por la Stasi con la misión de infiltrarse en la República Federal de Alemania, es decir, Alemania Occidental. Su misión era ser lo que en el argot de espionaje se conocía como agentes ilegales. Se les proporcionaron identidades falsas y la tarea de construir una vida normal, respetable y, lo más importante, políticamente activa para ascender en la estructura del Estado occidental. El jefe de inteligencia exterior de la Stasi, Markus Wolf, fue el cerebro detrás de esta operación de agentes durmientes, que buscaba penetrar las instituciones de Bonn a largo plazo. La pareja se estableció en Frankfurt del Meno y comenzó un ascenso metódico y paciente. Guillaume se unió al Partido Socialdemócrata de Alemania, el partido de centro-izquierda, y demostró una dedicación ferviente, aunque inicialmente modesta. Su habilidad para el trabajo de base, su apariencia afable y su supuesta lealtad a los ideales democráticos lo hicieron pasar completamente desapercibido como un espía comunista. Christel, por su parte, se centró en el trabajo administrativo dentro del partido, proporcionando una valiosa red de contactos y acceso a información de menor nivel. Utilizaron una pequeña empresa de fotografía como fachada, mientras se integraban por completo en la sociedad de Alemania Occidental. El asalto al poder, un espía en la Cancillería. El verdadero golpe maestro de Guillaume se produjo a finales de la década de 1960. Tras ascender en la estructura del Partido Socialdemócrata de Alemania en Frankfurt, logró obtener un puesto en la burocracia del gobierno federal en Bonn, la entonces capital de Alemania Occidental. Su dedicación y su aparente celo partidista le valieron una serie de promociones hasta que, en 1970, logró lo impensable. Fue nombrado asesor personal y asistente cercano de Willy Brandt, el entonces canciller federal de Alemania. Brandt era el líder del Partido Socialdemócrata de Alemania y el arquitecto de la Ostpolitik, política hacia el este, una iniciativa histórica destinada a normalizar las relaciones con Alemania Oriental y el resto del bloque del este. La posición de Guillaume era, para la Stasi, una mina de oro que superaba sus expectativas más ambiciosas. Tenía acceso a la correspondencia privada del canciller, a documentos de seguridad nacional y, quizás lo más importante, a las discusiones privadas y los planes estratégicos detrás de la Ostpolitik. Sus informes a Alemania Oriental, transmitidos a través de mensajes de radio cifrados, contenían información invaluable sobre la toma de decisiones internas de Bonn, las prioridades de negociación y las debilidades personales de los líderes occidentales. Guillaume acompañaba a Brandt en viajes de Estado, incluso en sus vacaciones privadas,
y era testigo de las cumbres secretas que definían la política de la distensión entre Oriente y Occidente. Se convirtió, literalmente, en la sombra del poder en Alemania Occidental, informando directamente al Ministerio de Seguridad del Estado en Berlín Oriental. La confusión histórica. El mito del doble engaño. La confusión histórica que lo retrata como alguien que engañó a la Agencia Central de Inteligencia y al Komitét Gosudarbstvenной Bezopanosti surge, probablemente, de la complejidad de los roles de otros espías de la Guerra Fría y de la tendencia a simplificar las narrativas de espionaje. El británico Kim Philby, por ejemplo, era parte del famoso Círculo de Cambridge, un agente doble que espió para la Unión Soviética mientras trabajaba en puestos clave dentro de la inteligencia británica, el MI6, traicionando a sus colegas y a sus aliados estadounidenses durante décadas. Del mismo modo, el coronel soviético Oleg Penkovsky fue un traidor a la Unión Soviética que proporcionó información crítica a la Agencia Central de Inteligencia y al MI6 británico durante la crisis de los misiles de Cuba. Estos hombres sí jugaron en dos bandos, traicionando a sus respectivos países en favor del enemigo. La trama se complica y cada giro te acerca al corazón del engaño. ¿Quieres seguir revelando los movimientos de este maestro del disfraz? Dale like, suscríbete y síguenos para no perderte ningún detalle de esta increíble historia. Guillaume, sin embargo, nunca fue un agente doble. Fue un agente comunista monolítico que se infiltró en el enemigo. La Agencia Central de Inteligencia no lo manejaba. Por el contrario, su éxito era un fracaso de contrainteligencia para la Agencia Central de Inteligencia y las agencias de seguridad de Alemania Occidental, Bundesnachrichtendienst, que no detectaron su infiltración. El Komitét Gosudarbstvenной Bezopanosti, la inteligencia soviética, era un aliado estratégico de la Stasi de Alemania Oriental, por lo que Guillaume les servía indirectamente al fortalecer la posición negociadora del bloque del Este con información detallada sobre Bonn. Guillaume fue, por lo tanto, un espía excepcionalmente leal a su causa, y su audacia fue el factor clave de su éxito, y finalmente, de su caída. La caída y la crisis política. La caída se produjo en 1973, cuando la contrainteligencia de Alemania Occidental finalmente identificó a Guillaume como espía. Las agencias de seguridad habían estado monitoreando el tráfico de radio de la Stasi durante un tiempo e identificaron mensajes cifrados que, tras un análisis cuidadoso, apuntaban a un espía dentro de la Cancillería. Al descubrir su identidad, los servicios de seguridad se enfrentaron a un dilema: arrestarlo de inmediato o seguir observándolo para descubrir la extensión de su red. Optaron por un período de vigilancia, pero la presión de la política interna y el riesgo de que Guillaume se diera cuenta de que había sido descubierto precipitaron su arresto. Günther Guillaume fue arrestado el 24 de abril de 1974 en su casa de Bonn. El momento de su arresto se hizo legendario. Cuando los oficiales se acercaron, él supuestamente declaró con calma: «Soy un oficial del Ejército Nacional Popular de Alemania Oriental y un empleado del Ministerio de Seguridad del Estado. Les pido que respeten mi honor de oficial». Su confesión abierta y su desafío, en lugar de negar los cargos, solo subrayaron la magnitud de su infiltración. Su esposa, Christel, fue arrestada poco después. El descubrimiento de un espía de Alemania Oriental tan profundamente incrustado en el corazón del gobierno de Alemania Occidental se convirtió instantáneamente en el escándalo de Guillaume. El impacto fue sísmico. La opinión pública y la clase política occidental se sintieron traicionadas. Aunque no se demostró que Guillaume hubiera filtrado secretos de guerra o planes de ataque, el daño político era incalculable. La confianza en la seguridad del Estado se evaporó, y el canciller Willy Brandt quedó en una posición imposible. Brandt asumió la responsabilidad política por el fallo de seguridad, aunque su reputación de estadista visionario permaneció intacta. Sin embargo, el escándalo, combinado con las críticas internas a su Ostpolitik y los rumores sobre su vida personal y el abuso de alcohol, lo forzó a tomar la decisión más difícil. El 6 de mayo de 1974, Willy Brandt dimitió como canciller federal de Alemania. El impacto fue un shock para toda Europa y para la política internacional.
El arquitecto de la paz y el acercamiento, ganador del Premio Nobel de la Paz, había sido derribado por un espía de la Stasi. Guillaume y su esposa fueron condenados por traición. Él fue sentenciado a 13 años de prisión y ella a 8. Consecuencias y legado. Paradójicamente, el escándalo, aunque causó la dimisión de Brandt, no detuvo la Ostpolitik. El proceso de acercamiento entre las dos Alemanias había ganado demasiado impulso. Helmut Schmidt, sucesor de Brandt en la Cancillería, continuó la política de acercamiento, demostrando que la visión de Brandt trascendía el incidente de espionaje. La Stasi había conseguido una victoria táctica masiva, un triunfo propagandístico que celebraron con júbilo, pero a largo plazo, el proceso de distensión que habían intentado desestabilizar siguió su curso. Günther Guillaume fue finalmente liberado en 1981 en un intercambio de espías de alto perfil entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Fue recibido como un héroe en Alemania Oriental, ascendido a coronel y condecorado con la Orden de Karl Marx, el mayor honor del régimen. Su esposa fue recibida de manera similar, aunque su matrimonio se rompió tras su regreso. Günther Guillaume escribió sus memorias, tituladas La Declaración, y vivió sus últimos años como una figura celebrada por el régimen que sirvió, hasta su muerte en 1995, 5 años después de la reunificación alemana, que puso fin al Estado por el que había arriesgado y sacrificado su vida de infiltrado. Así, el legado de Günther Guillaume no es el de un doble traidor que jugó a la Agencia Central de Inteligencia y al Komitét Gosudarbstveno y Bezopanosti. Es el de un espía de un solo bando que, con una paciencia y audacia excepcionales, penetró el corazón del gobierno de su enemigo ideológico, logrando lo que se considera la mayor victoria de inteligencia para el bloque del Este en la Guerra Fría y causando una crisis política que resonó en todo el mundo occidental. Su historia es un recordatorio de cómo la inteligencia humana, incluso en la era de la tecnología, puede cambiar el curso de la historia política y desestabilizar a las naciones desde dentro. Su éxito y la caída del gran estadista que fue Willy Brandt sirvieron como una advertencia constante sobre la vulnerabilidad de los gobiernos democráticos ante la amenaza constante y omnipresente del espionaje ideológico. Gracias por acompañarnos hasta el desenlace de este espionaje épico. Para seguir descubriendo historias que rompen esquemas, recuerda darle like, suscribirte y síguenos en todas nuestras plataformas. Tu apoyo nos permite seguir contando relatos que marcan la historia.